Ayanta, en un día como hoy, esta recopilación de la que les vamos a hablar ahora. Nosotros siempre que recibimos a Guillermo Balmori lo hacemos por la puerta grande, todo hay que decirlo, ¿verdad, Ayanta? Es uno de nuestros colaboradores estrella, pero es que hoy vamos a hablar, estaban ustedes escuchando la sintonía de Qué bello es vivir, una película ambientada precisamente en estos días y que, a mi juicio, ha envejecido fenomenal. Es decir, o no ha envejecido, más bien, ¿no? O sea, es que esa es la frase que tenemos que usar. Es clásico de los clásicos. Yo la volví a ver por entero el año pasado, que me dio un ataque de, precisamente, melancolía. De melancolía. Y además lo necesitaba para un libro que estaba escribiendo, porque tiene una cosa muy, Qué bello es vivir, una cosa muy surreal, ¿no? Claro. Bueno, ahí hasta un ángel, te quiero decir, ¿no? Sí. O sea que es una mezcla de elementos, pues de lo más insólitos, Claro, en una comedia así, de este tipo, ¿no? O sea, me parece tan original. Y bueno, pues es Frank Capra, porque es que hoy hablamos, lo dirigió Frank Capra, y hoy hablamos, pues eso, del universo de Frank Capra, que está editado en Notorious, que se publica precisamente ahora, por estas fechas, que son las adecuadas para Frank Capra, que fue un director muy navideño. Porque es que además, no solo Qué bello es vivir, sino también Un gángster para un milagro, en fin, tiene una serie de películas que se ven en Navidad. Bueno, de hecho es que la lista de este autor es larguísima. A mí me ha dado un complejo terrible porque apenas he visto 3 o 4 nada más, y además son las que pasan por la televisión normalmente. Bueno, él tiene una filmografía más o menos amplia, pero realmente las conocidas y las famosas, o sea, lo que son en su época dorada no es tan grande, y son probablemente las que tú has visto y las que estamos acostumbrados a ver. Es un director que es, nos gusta porque es un poco el cuento de hadas, ¿no? Es un director que le gusta el final feliz. El final feliz y el que los milagros son posibles, el que la vida no es tan cruel, el que se puede creer en... Hombre, es un poco, lógicamente, idealizado. Hay veces que se le acusaba de panfletario, incluso, un poco, pues eso, el buenismo y tal. Sí. Y además hay que tener en cuenta que estas películas se estrenan prácticamente todas, las de la edad dorada de él, las más famosas, no Qué bello es vivir, pero sí las anteriores, en la época de la Gran Depresión americana. Claro. Es decir, que estaba el país y el mundo, había guerras, son esas imágenes que vemos muchas veces de la gente pidiendo por la calle que le den de comer en Nueva York, ¿no? En la Quinta Avenida, con las colas del hambre, con las cazuelitas estas, o el Central Park lleno de gente acampada. Pero yo creo que es algo obvio que muchos cineastas, pero creo que eso ha ocurrido toda la vida, ¿no? Han respondido a determinadas peticiones por parte de los mandatarios para que de alguna manera u otra la propaganda se vea dentro de las películas. No sé si es el caso de Capra, claro, pero es bastante comprensible que fuese así, ¿no? En el caso de Capra, él cuando empieza a hacer estas películas estaba Hoover en el gobierno, es decir, y él apuesta por un idealismo más de Roosevelt, ¿no? Que es lo que sus películas un poquito Vive como quieras, todas estas películas tan famosas y que son un poco... vienen, digamos, a adelantar ese cambio que la gente quería de unos sistemas nuevos, incluso económicos, para poder acabar y salir de esa depresión, que también, claro, la depresión venía por unos dispendios enormes que había habido antes en los años 20 y por esas que todo el mundo apostaba a la bolsa y pensaba que eso nunca iba... En mi opinión, dejando a un lado un poco las cuestiones políticas que son relevantes en el cine y en la cultura en general, lo eran y lo siguen siendo ahora, pero yo agradezco mucho el cine de entretenimiento, el cine de final con un final feliz, según me voy haciendo mayor cada vez más, y además el cine, porque a mí el cine siempre me ha consolado mucho, o sea, en momentos... Pues es evidente, ¿no? Que la vida, pues fácil no es, ¿no? Pero de pronto te ves una película de Frank Capra y dices, también puede ser así. O sea, hay una parte de la realidad que es así, ¿no? De hecho, yo creo que lo que ocurre es que en determinados momentos de tu vida quieres ver unas películas con un final o otros estás con la novela negra, ¿verdad? Claro. Pero que a veces el cine es un buen caldito en una noche de invierno. O sea, a mí, fíjate, es que además Qué bello es vivir es una de las que combino con las de Chencho, ¿no? Y La familia y uno más y todas esas películas que también, pues a eso me refiero, ¿no? A ese cine dirigido en algún momento de la historia de España, en el que lo que pretendemos es que haya familias muy numerosas, en las que se tengan muchos niños, que aunque no nos llegue un euro, bueno, en ese momento eran pesetas a la mesa, podamos mantenerlos y seamos todos felices, y que al final pues se encuentra al niño, ¿no? Y en Qué bello es vivir también. Yo creo además, fíjate que esto es una teoría que yo a veces lo he comentado yo con Ayanta en el programa nuestro de la noche, que aparte de esto de Frank Capra y demás, yo creo que es que últimamente además como
tendemos los adultos a ser quizá más egoístas con respecto a lo que son la infancia o los niños. Si os dais cuenta, los estímulos nosotros navideños que recibíamos de pequeños era todo lo que dices tú, positivo, el final feliz. Como eso ya nos cansa a los adultos, tendemos a hacer una Navidad a reírnos un poco de ella, a que las Navidades sean, es decir, versiones diferentes de la Navidad para que no sea lo de siempre, ¿no? Estamos acostumbrados a lo de siempre y ya no queremos lo de siempre, lo vamos variando. Pero claro, el que lo recibe por primera vez, el niño, el joven, ese estímulo no está recibiendo el original. Puedes luego retorcerla o puedes luego, digamos, hacer otros finales o asimilar la Navidad de otra manera, pero cuando ya conoces la esencia. Esto me recuerda un poco cuando una obra de teatro dice, vamos a hacer Hamlet pero en la selva, o vamos a hacer Hamlet en el barrio chino. Claro, tú puedes valorar Hamlet en el barrio chino si conoces a Hamlet primero, y a partir de que conoces a Hamlet primero puedes... Ya puedes empezar a versionar. Pero como el Hamlet primero nunca lo estrenan, acabamos siendo siempre los sucedáneos. Y esto pasa un poco con las películas de Navidad. Como ya la Navidad, entre comillas, cursi, o de final ya está hecha y los adultos pues están un poco cansados, vamos a hacer variantes, hacer el Grinch, el no sé qué, pero claro, el que nunca ha recibido esos estímulos primarios no está recibiendo esa inocencia de la Navidad. Creo que la Navidad sigue siendo la Navidad, claro. Nos guste o no nos guste, pero ya que vayamos creciendo. Cómo se aborda en los programas de televisión, en el cine, ya no es como Chencho, ya no es como Bellos Vivir, es como que es un paso más porque ya conocemos a Chencho, pero el que no ha conocido a Chencho, esa Navidad ingenua no se le está dando. Bueno, pues la volvemos a proponer con Frank Capra, porque es necesaria, precisamente esa Navidad yo creo que es muy necesaria. Y hay que tener en cuenta que Bellos Vivir fue un fracaso cuando se estrenó, ¿eh? Sí. Un fracaso, pero fracaso. Y Un gángster para un milagro también. También lo fue. ¿Pero por qué? ¿Por qué en este caso? ¿Por la temática? Sí, ten en cuenta que, claro, estamos hablando, aunque ya dice que no hablemos de la historia, es un poco por la historia también. Es decir, las películas de Frank Capra positivas y demás estaban en esa época de los años 30, y que Bellos Vivir se estrena en 1946, que es el año cuando ha acabado la guerra, el último año de guerra. Ya el país no es el mismo, la gente no es la misma, se han visto muchas atrocidades. Frank Capra no es el mismo. Frank Capra fue un director que fue contratado por el gobierno para dirigir documentales de guerra, y lo que vio en aquellos documentales, o sea, mientras hacía, le dejó sumamente marcado. Vida, sí. Es decir, la gente quizá no estaba para recibir estas historias tan bonitas y tan idealistas, ¿no? Fue la gran fama de Que bello es vivir, que es una película favorita de muchísima gente, que tiene fama mundial y que hoy en día sí es un clásico, le viene de la televisión, de los pasos televisivos y de las ediciones en vídeo, en DVD y demás. Porque es decir, la televisión años 60 la vendieron mucho después. En los años 60, me imagino, ¿no? Cuando ya la tele estaba en la casa de todas las familias, la vendieron a poco precio, precisamente porque era una película que no había tenido éxito, ¿no? Y que no tenía derechos. Esta película la hace Capra, no tendría, o sea, los derechos están muy emborrachados, los derechos de autor, me refiero a la película. Esta película la hace Frank Capra con un estudio que él quiso formar, que era Liberty Films, se llamaba, que lo quería hacer con George Stevens y con, no recuerdo el otro director, eran 3 directores, y quieren hacerlo como una especie de independientes, de productores independientes. Hacen esta película, no sé si hacen otra más, y ya como fracasan no vuelven a hacer. Entonces esos derechos no eran de la Metro, no eran de la Warner, estaban un poco en el limbo, y las televisiones locales estadounidenses, como en una película navideña, empiezan a poner en Navidad porque o estaba libre de derechos, eran muy baratos adquirirlos, y se empieza a poner masivamente porque no había que pagar derechos por esta película. Y entonces la gente es cuando empiezan, a través de televisiones locales, de televisiones de todo tipo, que la pueden poner, la gente empieza a descubrirla y empieza a ver esta maravilla, esta magia que tiene, y que Frank Capra siempre dijo que era su película favorita, pero que nunca había sido valorada. Por fin empieza a valorar. De todos modos, es una película también con una parte muy oscura, muy oscura, o sea, que es muy navideña, pero es el bajar a los infiernos para que empieza a maltratar a su familia, que está al borde del suicidio, que está frustrado, que no ha conseguido hacer sus sueños realidad, ¿no? O sea, que es una película tampoco tan evidente, es tan fácil. Es un poco la moraleja, ¿no? O ese aprendizaje que también tienen los cuentos de Andersen, de los que hemos hablado tantas veces. Y luego es la historia también, fijaros, de un hombre que no puede nunca cumplir su sueño. Es decir, si nos fijamos bien en la película, es decir, es un hombre que está en su ciudad, en una ciudad muy pequeña, muy casi que no tiene salidas. Siempre por ayudar a los demás. Por ayudar a los demás. Entonces, cuando se va a ir, no puede salir de la ciudad ni en su viaje de bodas. Justo cuando va a salir en el viaje de bodas, es el crack del 29. Eso es aterrador, o sea, que no se puede ir de viaje de bodas. Es la historia de una persona. Y además es que efectivamente son, lo siento, vuelvo otra vez al tema de la familia y uno más, al miedo más auténtico del hombre, ¿no? Pues como puede ser perder un hijo o como puede ser Bueno, a mí tú que eres además un fanático de los rodajes doblados, es decir, de las películas dobladas, hay que decir que hasta el doblaje tiene una connotación bastante cursi.
regalo de Navidad de un amigo muy querido. Mira, papá, la maestra dice que cada vez que suena una campanilla, le dan las alas a un ángel. Y es verdad. Es verdad. Enhorabuena, Clarence. Y aquí es cuando la sonrisa pues aparece en los rostros de las personas que están... Yo aquí me echo a llorar. Sí, eres más de llorar. A los cojines del sofá. Bueno, hay que hablar del trabajo de Frank Capra como gran cineasta, como director. ¿Cómo era como director de actores? Que siempre es algo que se pregunta uno cuando se plantea hacer una biografía de una persona con un historial tan largo. Bueno, él empezó haciendo cine cómico. Harry Landon, que es un actor que hoy no conocemos, era pues una especie como de Buster Keaton, ese tipo, estos cortos cómicos, y él se fragua, ¿no?, haciendo ese tipo de películas, trabajando con cómicos, haciendo gags cómicos, rodando gags cómicos. Esto es muy bueno, ¿no?, a la hora luego de poder desarrollar el tipo de carrera que desarrolló después, porque le ayuda a entender el cine de una manera concreta, ¿no? Ese bagaje luego empieza hace algún melodrama incluso económico, ¿no? Fijaros que las películas de Frank Capra son muy económicas también, que Bellos Vivir es una película navideña, pero es una película económica. Hace poco yo... Sí, la austeridad, es verdad. No, y luego tienes que entender, a veces a mí, cuando yo la vi por primera vez... Toda la primera parte tiene que ver con préstamos, tal, sí. Él tampoco, ¿qué es realmente lo que tiene el negocio que tiene? Él no es un banco, es una especie como de mancomunidad, como de ¿cómo se dice? Es un prestamista, sí, de pueblo, sí. O sea, realmente con muy pocos intereses para evitar dañar a su gente, ¿no? Sí, y luego está el señor Potter, ¿os acordáis? Que ese es este malo, bueno, que el de los Simpsons es una copia clarísima, el señor, ¿cómo se llama? Barnes. Sí, Barnes. De este señor Potter. Representa quizá el banco más tradicional, ¿no? Es decir, los dos prestan dinero, pero uno es a unos intereses más altos, el otro es como si fuera una cooperativa, ¿no?, diría yo. Y incluso se habla de cooperativas en la película, cosa que no gustó en la censura de la época, porque era un poco como ir al comunismo, un poco, sí, ¿no? Es un concepto. Pues conceptualmente, claro, sí. Lo que decía era lo que estaba explicando es esto, que él hace también algún tipo de película incluso económica y tal, y luego con Sucedió una noche, que es la película que, fijaros, es la primera película que tiene Oscar al mejor director, al mejor actor, a la mejor actriz y al mejor guión. Eso hasta El silencio de los corderos no volvería a pasar. Y creo que hay otra más que la tiene después, que no recuerdo ahora. Pero es decir, que nos nombra que los 4 principales Oscar lo tenga una película, Sucedió una noche, que es una comedia, la de Clark Gable, con esa que hace autostop, él con el dedo, y al final ella levantando la falda es la que para. Perdóname, sí. La belleza de Clark Gable, qué diferente a todo lo que estamos acostumbrados a ver ahora, sí. Y sin embargo, qué belleza, ¿verdad? Sí, era muy masculino, era una belleza muy, muy masculina. Y a raíz de ahí, de esa comedia estruendosa y el éxito estruendoso, es cuando empieza a hacer esa carencia a temas más, comedia más, digamos, romántica, más sexual incluso, se podría considerar. Y luego va encaminado, luego ya a partir de ahí, fíjate, es el director estrella de la Columbia Pictures, que era hasta entonces, él convierte a la Columbia en un estudio de primera magnitud. Hasta entonces era el más pobre de los ricos, por así decirlo, o sea, el estudio más pobre de todos los... ¿Y apreciáis algún tipo de, en este caso además Allanta italiana, de herencia o impronta en su cine por tener por haber nacido en Italia precisamente? ¿Le veis ahí algún punto a Capra? Bueno, fíjate, estoy pensando en películas que estén situadas en Italia, salvo que no me acuerdo yo, creo que no hay. Yo creo, fíjate, es el típico inmigrante que, no sé... Parece muy americano. Sí, por eso te digo. Parece que está completamente... El típico inmigrante, claro, que ha abrazado la cultura americana. Es lo que iba a decir. Que es el tipo de inmigrante, ¿no?, que le gusta tanto lo que ha llegado y ha debido vivir, ver otro tan pobre y tan, digamos, lo quiero dejar atrás, que se vuelca incluso... Que olvidan el idioma. Y que quiere hacer méritos para estar totalmente integrado. Es decir, no es yo que no es reivindicativo en absoluto, creo, ¿eh? Y lo que quiere es, oye, yo aquí el primero, ¿no? Hago todos los méritos que queráis. De hecho, es el director más americano de la época y más... Es que no hay ningún guiño al tema italiano, ni... Ninguna mujer característica, Ni tampoco a ese cine italiano que se estaba haciendo en esa época, que es el ni siquiera europeo, diría yo. Ni siquiera europeo, diría yo. Es casi hacer méritos para... Uno de los americanos le acogen, vamos, como su director favorito. Tened en cuenta que es su autobiografía, es muy curiosa, se llama El nombre por encima del título. Esto quiere decir que en las películas tradicionalmente es los actores, el título, y luego abajo pequeño el director en el cartel. Aquí él logró que su nombre estuviera por encima del título, que solo Hitchcock lo lograría. Es decir, Frank Capra
dirige tal película, no tal película por Frank Capra. Eso se ve mucho en el mundo editorial, ¿no? También, cuando un autor consigue que su nombre esté escrito más grande que el título del libro, es que ya está. Pues Frank Capra logró eso, ¿no? Y logró eso, como decía Yanta, adentrándose y entendiendo perfectamente y sin querer mirar atrás su pasado italiano, el pueblo americano y las costumbres y todo lo que es la esencia americana. De esa larga lista de películas, 20 y tantas, si no me equivoco, ¿alguna que tenemos que ver sí o sí si queremos introducirnos en la biografía de Frank Capra, en la cinematografía? Fíjate, yo estoy con Ayanta. Además de leer el libro, por supuesto. Yo estoy con Ayanta y además me lo pregunta mucha gente. Yo recomendaría siempre Un gángster para un milagro. Me parece una obra maestra. ¿No la he visto? Bueno, la tengo ahí. La tienes que ver. Me he hecho otra plataforma nueva. Es la otra película navideña de él. Y para mí es una película, fíjate, que es mágica también, muy mágica. Al igual que en Que bello es vivir, mágica. Tiene algo que es puro... Su última película, son nubecillas que dirigió. Está en el cielo esa película también. Y la había dirigido 2 veces, es decir, hizo una en 1933, Dama por un día se llamaba, y luego 30 años después hizo Un gángster para un milagro, que fíjate, no tuvo éxito en su época porque era una película realmente antigua cuando se estrenó, se consideró ya demasiado blandita, demasiado, en el año 61 ya lo era. Pero a mí muchísima gente que sabe que me gusta el cine, que me dedico a mucha gente me pregunta, oye, esa película de la vendedora de manzanas, de Annie Manzanas, ¿cómo se llama? Que la quiero ver. Pues es Un gángster para un milagro. Es que para mí está entre mis películas favoritas. Sí, a mí también eso sería, para mí también lo sería. Sí. Bueno, es que es cuando el clásico, aunque es verdad, ¿no?, que está rodada en los años 60 y parece mucho más antigua, pero es que está retomando toda la... Es el cuento de hadas. El discurso del cine clásico, claro, que es moderno y que es eterno, ¿no? De hecho, seguimos hablando de ella, ¿no? Es querer creer en el cuento de hadas. Eso yo creo en las hadas de Peter Pan. Esa es lo que estás deseando. Es una película que estás deseando creer en ella, creer que pase eso. Y eso es magia en el cine. Estás deseando y crees. Y crees. Y hasta los malos se hacen buenos. ¿Y está en alguna... Siento meterse en el lío, en alguna plataforma? Es tan difícil acceder al cine clásico en este país. Hay una aplicación fantástica, ¿no? Una aplicación fantástica que te la pones en el móvil y tú pones la película y te dice dónde está. Vale. Mira. Si está en tal plataforma, en tal otra, o si solo se puede alquilar o lo que sea. Pero es una, y no la sabes. Es una aplicación que no me la sé, pero ahora te la diré a ti y no a todos, lo siento. Ya la vamos conociendo, son 15 años, 16 de contacto, más. Yo creo que 20 ya, pero bueno, da lo mismo. Pero no pasa nada, nosotros le perdonamos todo, lo averiguaremos y lo pondremos en las redes sociales para estar pendientes. El universo de Frank Capra, Editorial Notorious, esa colección que tenemos que tener en casa porque realmente, está ya prácticamente algunos tenemos en casa, yo la tengo en un rincón muy especial, efectivamente, y hay librerías españolas, ¿verdad?, que nos me lo manda, Guillermo, en las que podemos encontrar absolutamente todos. ¿Estáis preparando algo? Siempre te hacemos la misma pregunta. Pues estamos preparando un universo de Lola Flores. Bueno, nos hemos trasladado al continente europeo. Porque vamos allá. Lola Flores cumpliría 100 años en enero del 23. Anda, y entonces vamos a hacer ese... Y luego haremos también ha salido el universo de Doris Day, que hemos estado hablando en Amelia Luz. De Ava Gardner ha salido. Ava Gardner nació el día de Navidad, el 25 de diciembre de hace 100 años nació Ava Gardner. Hace 3 días hubiéramos conmemorado, madre mía. Bueno, pues yo como siempre recomiendo todo lo que trae Guillermo de la editorial Notorious, en este caso gracias. El universo de Frank Capra, auténticas enciclopedias para aprender sobre cine. Todos esos estudiantes, esos chavales que se están dedicando ahora a este mundo, tienen que aprender mucho de este tipo de publicaciones. Oye, que nos vemos gracias. El año que viene y que vaya bien a Yanta. Tú haces lentejas, ¿no? Yo lentejas, claro. Eres la única persona. En Nochevieja, claro. Es que en Italia la lenteja trae dinero. Pero haces lentejas el dinero estofadas. En parte trae felicidad, en parte. ¿Y te ha traído dinero y felicidad? La compra. Pues eso. Compra parte de la felicidad. ¿Estofadas o cómo? Con su tomatito estofado, sí. Muy bien. Y con una especie de salchicha italiana que se llama cotechino. Vale. Pero que eso no lo habéis visto nunca. Pero ¿Y las tomas cada campanada? En seco. No. Ah, vale. Espera, costumbres y tradiciones de la Italia amiga. Las lentejas o se comen el día 1. ¿Vale? Las lentejas con cotechino, que es una especie de salchichón, ¿no? Sí. de cerdo que hay que dejarlo hervir durante horas y horas y horas y se cena esto. Vale, y luego tú comes uvas. Que luego no y luego hay uvas, dormir hasta las 5 de la mañana, porque claro. y luego yo me como las uvas porque también soy española. Pero ¿y allí qué hacen? ¿No, con la campanada no toman nada? No existe, la campanada solo existe en España. Ah, no hay ni campanada. Bueno, en España, y yo me imagino que en Iberoamérica, no lo sé. Pero la campanada es española.
De hecho, cuando les explicas a un italiano lo de la campanada, te dicen, ¿cómo? Sí. ¿Y Hombre, las uvas? ¿Por qué ver, las uvas? Es un poco de peli de terror, Guillermo, eso de intentar ahogarse a uno mismo, atragantarse comiendo Matarse uvas. el último día Es del verdad, año. Eso es, o no empezar con muy bien, porque tienes que hacer el Heimlich a la abuela, pero en cualquier caso... O sea que la televisión no retransmite unas campanas. Nada, no hay campanas ni nada. Pues cuánto tenéis que aprender. Yo estoy de acuerdo, o sea, a mí me parece que el momento de las uvas es importante. Bueno, os veo el año que viene, gracias a los dos. Hacemos una parada brevísima.